Listo. Bueno, entonces hoy vamos a continuar. El día de ayer hicimos estos ejercicios, algunos de ustedes. Hoy vamos a hablar de funciones inversas. Bueno, aquí déjenme ver si había algo aquí para... Voy a hacer uno de estos. Voy a hacer uno de estos. Profe, haga el último. Bueno, voy a hacer el último entonces. El D. Bueno, entonces... la idea es que el que vamos a hacer es el último 4 sobre x más 2 al cuadrado. 4 sobre x más 2 al cuadrado. Entonces, tenemos que revisar lo de siempre, intersecciones con x. Entonces, los valores en que la parte de arriba es igual a 0. Entonces, la respuesta es no hay. No hay intersecciones con y. Intersecciones con y. Entonces, es el valor en que 1. la función es 0. Entonces, f de 0 viene siendo 1. Las asíntotas, entonces, asíntotas verticales son todos los valores en que Menos x más 2. 2 al cuadrado es igual a 0. Entonces, el único aquí es x igual menos 2. Ahora revisamos asíntotas horizontales. Y para saber asíntotas horizontales, miramos el grado del de arriba. ¿Cuál es el grado del polinomio de arriba? Es el grado de 4. ¿Cuál es el grado de 4? 0. 0. 0. Cuando no tiene nada, es 0. M, el de abajo, sería grado 2. Por lo tanto, n es menor que 2, entonces tiene una asíntota en y igual a 0. ¿Listo? Y ya, pintamos. Entonces, Profe, repite un momento lo de las asíntotas horizontales, por favor. n es igual a 0 porque el grado de arriba es 0. Ajá. M es igual a 2 porque el grado de abajo es 2. Y entonces, como n menor que 2, n menor que m, 0 menor que 2, entonces y igual a 0. Ahí lo que tienen que hacer, basarse es en la tablita esa que yo les mandé ahí por el WhatsApp también y lo que está en las diapositivas. ¿Listo? Entonces pintamos los puntos. Entonces el corte con y viene siendo aquí, ¿sí? No hay cortes con x. Sabemos que hay una asíntota en menos 2, una asíntota vertical en menos 2. Trazamos la asíntota. Y sabemos que hay una asíntota horizontal en 0, en y igual a 0. Listo. Y entonces trazamos la gráfica. Entonces, mirando valores cercanos a menos 2, uno miraría aquí, por ejemplo, para el de la izquierda, ¿cuál valor miraría? Uno cercano a menos 2 por la izquierda. O sea, por aquí. ¿Cuál Profe, no sería? le va a sacar la inclinada. Este no tiene inclinada. Esta no tiene inclinada porque la inclinada solamente es cuando el grado del de arriba es 1 menos que el grado del de abajo. Perdón, cuando es 1 más que el grado del de abajo. O sea, si el grado del de abajo es 2, para que tuviera inclinada, tendría que ser n igual a 3. ¿Sí? ¿Listo? O sea, solo hay inclinada si el de arriba es 1 más que el de abajo y el de abajo es 2, entonces aquí hubiera habido inclinada solo si n fuera 3. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, un valor cercano aquí
a menos 2 que esté por la izquierda, entonces uno puede escoger, por ejemplo, menos 2.1 y revisa si es positivo, si es negativo, y nos vamos a dar cuenta que f menos 2.1 es grande. Entonces quiere decir que antes de la asíntota, o sea, por este lado de acá, la gráfica se va para arriba. Bien, y aquí pues uno simplemente la continúa y ten en cuenta que aquí hay una asíntota, ¿no? Una asíntota, la asíntota de P. ¿Listo? Eso por ese lado. Y por el otro lado, pues igual, buscaríamos un número cercano a menos 2 que sea a la derecha de menos 2. Entonces uno podría poner, Menos por ejemplo, 1,9. menos 1.9 y revisa qué sucede y nos vamos a dar cuenta que da grande también. Entonces, de este lado también se va para arriba, pero teniendo en cuenta que pasa por acá, ¿no? Entonces, podemos ponerla como así, ¿sí? Y aquí viene la asíntota otra vez. ¿Listo? Y ahí tendríamos la gráfica. ¿Alguna pregunta? Está claro. Todo bien. Bueno, listo. Entonces ahí hice este ejemplo. Traten de trabajar los que no pudieron hacer. Bueno, vamos a hablar ahora de las funciones inversas. Estoy grabando. Sí. Bien. Vamos a hablar entonces de las funciones inversas. Entonces, para hablar de las funciones inversas, primero tenemos que hablar de lo que es una función 1 a 1. Bien. Entonces, la definición es, se dice que una función es 1 a 1 si cada número en el rango de f se asocia con exactamente un número en su dominio. Entonces, recordemos que hay una cosa que tenemos que revisar para saber si efectivamente una gráfica es una función. Entonces, lo que uno mira es, para saber si es función, trazar líneas verticales y ver si la corta más de una vez. Si no la corta más de una vez en ninguna línea vertical, entonces es función. ¿Bien? Y entonces lo que significa es que para cada valor de x, solamente hay un valor de y. Solamente hay un valor posible que puede tomar esa f. Pues entonces cuando hablamos de funciones 1 a 1, lo que tenemos que revisar es si trazáramos líneas horizontales, una función 1 a 1 solo cortaría una vez. Entonces, por ejemplo, este ejemplo que puse aquí no es función 1 a 1. Entonces, esta no es 1 a 1. Pero podríamos hacer otro ejemplo en que sí. Entonces, por ejemplo, algo como esta, por ejemplo. Esta sí es función 1 a 1. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no importa qué línea yo saque, qué línea horizontal trace, solo va a cortar una vez a la función. Entonces esta sí es 1 a 1. Sí es 1 a 1. O sea que las funciones lineales son 1 a 1. Las funciones lineales son 1 a 1, sí. Exacto. Entonces la condición realmente es, lo que sucede es que no haya dos números que me den el mismo resultado de y. O sea, que esto no exista. Esto no pase. Que esto no pase. Que no haya dos números que me den el mismo valor de y. Si no hay dos números que me dan el mismo valor de y, entonces la función es 1 a 1. O sea, profe, que ninguna función cuadrática puede ser 1 a 1. No, las funciones cuadráticas exactamente no son 1 a 1 porque hay valores. El solo hecho de ser la forma de la función cuadrática es así, ¿no? Entonces ya por lo menos sabe uno que habrá algunos puntos donde tendrá el mismo valor de y. Y por ejemplo aquí habrá varios, ¿no? Hay muchísimos, pero en particular es.
¿sí? Entonces, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado no es 1 a 1, porque, por ejemplo, f de 2 es 4, pero f de menos 2 también es 4. Entonces, no es 1 a 1. Profe, y si esa es una parábola, ¿no? Sí, Si esa parábola estuviera de manera horizontal, sería 1 a 1. pues es que la cuestión es que ahí ya no podría ser porque no es función. Si estuviera horizontal, no es función. Obviamente, para que una función sea 1 a 1, primero tiene que ser función. Listo, Entonces, listo. ¿listo? Profe, por ejemplo, la función de raíz de x. Raíz de x, raíz de x sí es 1 a 1. Sí. Porque raíz de x, si usted traza la gráfica, es así. Bueno, raíz de x definiéndola siempre como la parte positiva, ¿no? Raíz de x es así, la gráfica. Entonces, efectivamente es una función 1 a 1, por lo menos de aquí a acá. Bueno, entonces aquí tenemos dos ejemplos de funciones que no, un ejemplo de esta que no es 1 a 1. Esta función no es 1 a 1. Y tenemos esta función que sí es 1 a 1. Bien. Bueno, y entonces ahora vamos a hablar de la función inversa. La función inversa. ¿Qué es la función inversa? Es una función que hace que si le aplico a un número la función, entonces la función inversa me va a devolver ese mismo valor. O sea, la función inversa hace lo contrario a lo que hace una función. Entonces, recuerden al principio cuando les hablaba de lo que era una función, que era como una maquinita, ¿no? Que uno le metía y salía otro valor, ¿no? Entonces esta sería f y sale f de x o y. Bueno. Entonces, ¿cuál sería la inversa en este caso? Que si cojo esto que me salió y lo meto en otra función que es, la llamamos la inversa, me va a salir aquí otra vez x. ¿Sí? Entonces, con el ejemplo ese inicial que teníamos, que le echábamos a una maquinita la harina, entonces aquí en la maquinita preparaba la arepa y salía la arepa, pues si me volviéramos a meterlo en esta otra máquina, que es distinta, me debería volver a dar la harina. ¿Sí? Entonces, esta función, este par de funciones, en este caso, esta g viene siendo la inversa de f. ¿Sí? Pues, matemáticamente lo que decimos es que g es la inversa de f si f de, perdón, si g de f de x es igual a x. Entonces, ahí estamos diciendo que g es la inversa de f. ¿Sí lo ven? O sea, le aplico la función a x y si luego le aplico la inversa a lo que me dio la función, pues me tiene que dar lo mismo del principio. ¿Alguna pregunta? Profe, que esa fórmula se utiliza para las funciones 1 a 1. Lo que va, eso no importa en este momento. O sea, bueno, efectivamente, las funciones 1 a 1 son funciones que tienen funciones inversas, pero eso ahorita no. Lo que quiero que entiendan es esto, qué es lo que significa que una función sea la inversa. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Listo, entonces hagamos un ejemplo. Por ejemplo, la función f de x igual a x más 1.
Bueno, hagámoslo en otro lado. F de X igual a X más 1. Esa sería la función. Y la inversa va a ser X menos 1. ¿Por qué? Porque si yo hago F de X, me da X más 1. Y si luego le aplico la G a lo que me dio, es decir, G de X más 1, ¿cuál va a ser el resultado de G de X más 1? Pues fíjense que esta es una función que coge un número y le resta 1. Entonces aquí el número es X más 1. Entonces, ¿qué me da aquí? ¿Cuál sería el resultado? X. X. Entonces, fíjense que lo que hice ahí fue que G de F de X es lo mismo que G de X más 1 y esto es X. Y pueden verlo aquí con otro color, entendiendo que para que vean cuál corresponde a cuál. Este F de X es lo mismo que X más 1. Entonces, cuando le aplico la G a eso, pues me da X. ¿Sí? Entonces ahí decimos que esta es la inversa. Inversa. ¿Preguntas? Profe, ¿sería como la composición de fracciones o es totalmente diferente? O sea, pues esto que estoy haciendo es una composición, sí, pero no todas las composiciones me van a dar así, sino que la composición de la función original con su inversa me tiene que dar el valor, me tiene que dar X. O sea, mirándolo como composiciones G compuesto F, me da X. Recuerden que esto es lo mismo que esto. Pongámoslo, G compuesto F de X, me tiene que dar X. ¿Sí? Sí. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Es claro este ejemplo de lo que está haciendo la función inversa? Ojo, cuando vemos esto, aquí no es que hay una multiplicación, que algunos de ustedes creen que es eso, ¿no? Dicen G, con- G de F de X y llegan y creen que es que aquí estoy multiplicando G con F o algo así, ¿no? Entonces esto no tiene nada que ver, esto es simplemente que a F de X se le aplica la función G. Y esto es lo que sale. Bueno, y entonces la propiedad es que, las propiedades de las inversas es que efectivamente G de F de X es X. Pero lo otro que pasa también es que F de G de X es X. Para los dos lados es lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia en este ejemplo? Pues la diferencia es que en este caso sería al revés. Primero hacer F. F de G de X. Entonces, F de G de X viene siendo F de G de X, pero ¿cuánto es G de X? X menos 1. ¿Y cuánto es F de X menos 1? Pues F es una función que le suma 1 a todo lo que esté por dentro. Entonces, si tengo por dentro X menos 1 y le sumo 1, pues me da X, ¿sí? Entonces, fíjense que el orden, tanto G de F de X como F de G de X me tienen que dar lo mismo que es X. Y entonces, básicamente, G es la inversa de F, pero F va a ser la inversa de G también.
Bien, y entonces lo que tenemos es que toda función 1 a 1, toda función 1 a 1, ahora sí, regresando a lo primero que hablamos, tiene inversa. ¿Sí? No todas las funciones tienen inversa. ¿Por qué? Porque no todas las funciones son 1 a 1. Las funciones que no son 1 a 1 no tienen inversa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, las funciones que no son 1 a 1 no tienen inversa. En otras palabras, no todas las funciones tienen inversa. Las únicas que tienen inversa son las funciones 1 a 1. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Sí. Entonces se supone que o sea, no se supone que la inversa de seno sería la de aseno, algo así, ¿cómo era? Sí, Cocoseno, algo así, arcoseno sí, que diga. sí. Esa no sería la inversa. Sí, en el caso de las funciones trigonométricas, digamos, no hay ninguna, las funciones trigonométricas no tienen inversa si se toman en su dominio completo. Entonces, y ahorita vamos a ver eso, qué es lo que pasa con eso. Entonces, una función trigonométrica, como la función seno, es esta, sí. Entonces, si ustedes miran, esta función no es 1 a 1. No es 1 a 1. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo trazara esto aquí tendríamos dos valores que me dan lo mismo. Seno de 0 es lo mismo que seno de 180, básicamente, ¿no? Por ejemplo. Entonces no es 1 a 1. Pero claro, nosotros nos han enseñado que la inversa del seno es arcoseno, ¿no? Pues sí, pero lo que pasa es que ocurre una cosa llamada la restricción de dominio. Es decir, que si solo definimos perdón, si solo definimos a la función seno como todo lo que va de acá hasta acá, entonces la función sí es 1 a 1, es decir, tomamos solamente este pedacito. Esta es la función que tiene inversa. O sea, nos olvidamos de lo negro. Solo lo verde es lo que tiene inversa. Porque ese pedazo verde sí es 1 a 1. Pero ahorita vamos a hablar de eso, solamente para responder su pregunta. Bien. Sí, gracias. Listo, y entonces como notación, uno usa f y f de la menos 1. Entonces, normalmente, en lugar de decir que f y g son inversas, lo que uno habla es de f a la menos 1. Entonces, f de f a la menos 1 de x es igual a x. Y también sabemos que f a la menos 1 de f de x es igual a x. O sea, cuando hablamos de la inversa de una función, siempre la escribimos, o bueno, normalmente la vamos a escribir como f a la menos 1. O sea, si tengo la función f de x, la inversa va a ser f a la menos 1 de x. No es que esto esté elevando a la menos 1, ¿no? Como, no es que le gane y sea, no, entonces esto es 1 sobre f de x. No. Es que es la inversa. También llega algún inteligente y llega y dice, oh, esto es 1 sobre f por x. Tampoco. Que espero que nunca les pase. ¿Listo? Y tampoco es que lleguen y dicen f de x por f a la menos 1 de x y llegan y dicen que esto es x. Esto tampoco es cierto.
Esto no, porque esto sí, aquí estoy multiplicando y no estoy diciendo que la inversa, que al multiplicar con la inversa de x, estoy diciendo es que la composición con la inversa da x. Eso tampoco. ¿Bien? ¿Preguntas? No. Bien, entonces, por notación, decimos que f a la menos 1 es la inversa de f. Y entonces, propiedades de la función inversa, el dominio de la inversa es el mismo rango de la función original. ¿Sí? El rango de la inversa es el mismo dominio de la función original. Una función inversa también es 1 a 1. O sea, si la función original es 1 a 1, la función inversa existe y también es 1 a 1. ¿Sí? La inversa de la inversa es la función. La inversa de la función es única, es decir, no hay dos funciones inversas. ¿Preguntas sobre estas propiedades y lo que significan? Es que no entiendo bien esas propiedades de la inversa. ¿Ninguna? ¿Ninguna de las propiedades? ¿O alguna en específica? La primera. Dominio de la inversa es igual al rango de la función. Entonces, digamos que lo que me está diciendo es que si yo tengo una función f de x, y yo tengo que el rango es, por ejemplo, no sé qué sé yo, el rango es de 3 hasta infinito, por ejemplo, de esa función, pues lo que va a pasar es que en f-1 de x, el dominio de esta va a ser 3 al infinito, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Y si el dominio de la función original es, por ejemplo, qué sé yo, de menos 1 a 3, pues entonces el rango de la inversa va a ser de menos 1 a 3. O sea, se intercambia. ¿Sí es claro eso? ¿Ahora sí o no? Ahora sí. Listo. Lo otro es que sabemos que f de x es 1 a 1. 1 a 1. Entonces lo que vamos a tener es que f de menos 1 a la x también es 1 a 1. ¿Sí? O sea, f de x es 1 a 1, la inversa también es 1 a 1. No puede ocurrir que f de x sea 1 a 1 y la inversa no lo sea, sino que ambas van a ser 1 a 1. ¿Listo? Y lo otro es que si yo tengo f, pues la inversa es f de menos 1. Pero si yo tengo f de menos 1, la inversa va a ser f. O sea, como que esta es la inversa de esta y esta es la inversa de esta. O sea, como que uno es la inversa de la otra y lo mismo al revés. Pues vale, igual ahorita vamos a hacer un ejemplo de aplicando todas las propiedades. Pues las propiedades, sí, vamos a hacer ejemplos, pero es importante entender desde aquí qué significa. ¿Sí? ¿Qué Listo. significa? Bueno, entonces vamos a encontrar la inversa. ¿Cómo encontramos la inversa de una función? Entonces tenemos la función esa que está ahí, f de x igual a x al cubo. Y queremos encontrar la inversa de esta función. Entonces, esta función es 1 a 1. Su gráfica es como así. Entonces, efectivamente es una gráfica 1 a 1. Entonces, podemos encontrar la inversa. ¿Qué hacemos? El procedimiento es muy sencillo. Simplemente reemplazan, dicen y igual a x al cubo. Y despejan x.
Despejan X. Sería raíz cúbica de y igual a x. Raíz cúbica de y igual a x. Y una vez lo tienen así, ya saben que la inversa de f, o sea, f a la menos 1 de x, va a ser esto que quedó aquí. Es decir, raíz cúbica de x. ¿Sí? Sí, sí, profe. Y entonces, fíjense, pueden corroborarlo. Vamos a corroborarlo. Entonces, para corroborarlo necesitamos hacer f de f a la menos 1 de x. ¿Cuánto me da eso? Entonces, primero, ¿cuánto es f a la menos 1 de x? Pues f a la menos 1 de x es raíz cúbica de x. ¿Sí? Y si le aplicamos f, Sería raíz de 3 sobre x a la 3, que es igual a menos x. raíz de 3 sobre x a la 3. Por el x a la 3 de f de x. Ajá. No. Sería raíz de Raíz de 3, 3 de x a la 3. x a la 3. O sea, lo que está pasando aquí es que le voy a aplicar a f, le voy a aplicar esta cosa azul, a esto azul le aplico f. ¿Y f qué hace? Eleva a la 3. Entonces, Le al cubo. si lo hacemos por partes, lo que estaría pasando aquí es que es raíz cúbica de x y le aplico la f a eso, que es que lo elevo a la 3. Y raíz cúbica de x a la 3, pues esto es x. Y ahí verificamos que efectivamente es la inversa. Y ahora para el otro lado también. Verifiquemos que f a la menos 1 de f de x, ¿cuánto da? Entonces, igual, ¿cuánto es f de x? F de x es x al cubo. Entonces, cuando le aplico f a la menos 1 a eso, nos da que cojo el x al cubo y al x al cubo le saco la función f menos 1 y la función f menos 1 es raíz cúbica. Raíz cúbica. Entonces, raíz cúbica de x al cubo, pues da x. Pues ahí hemos corroborado y verificado que efectivamente esas dos son inversas. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno. El otro ejercicio, f de x igual 5x menos 7. Entonces, de nuevo, para encontrar la inversa, lo que hacemos es, bueno, y igual 5x menos 7 y despejamos x. ¿No? Y más 7 igual 5x, y más 7 sobre 5 igual a x. Y ahí tenemos. Entonces, la función inversa es x más 7, x más 7 sobre 5. Ahí tenemos la función inversa. ¿Preguntas? ¿O está claro? Todo claro. No les dé pena preguntar. Los que tengan preguntas, no les dé pena preguntar. O pueden hacer la pregunta ahí por el chat, si les da pena preguntar en voz alta. Bueno. Ahora, ¿cómo graficamos la función inversa a partir de la función original? Para graficar la función inversa a partir de la función original tenemos que entender lo siguiente. Si esta es la función original, si la función original me da a, b un punto, o sea, yo tengo que ir f de a es igual a b, entonces la función original pasa por aquí. ¿Qué sé yo de f a la menos 1 de b? ¿Cuánto me tiene que dar f a la menos 1 de b?
Ah, Me tiene que dar A, ¿no? Porque es la inversa. Entonces, a A le aplico la F, me da B. Si le aplico a B la inversa, me tiene que regresar a A. Entonces, fíjense que esta parejita de aquí corresponde al punto A, B, y esta parejita de aquí corresponde al punto B, A. O sea que si la función original pasa por A, B, la inversa va a pasar por B, A. Y eso es lo que tiene que pasar con todo punto. Este puntico de aquí corresponde a este de aquí. El A, B corresponde al B, A en todos los casos. Y eso equivale a reflejar con respecto a la línea y igual a x. Esta línea, y igual a x, nos sirve para construir la función inversa, porque lo que tenemos que hacer es reflejar a la función original con respecto a y igual a x. Por ejemplo, este lo reflejo, entonces simplemente trazo una perpendicular y luego copio la distancia para el otro lado. Por eso me da ahí. Hagamos este ejercicio entonces. Vamos a hacerlo, a ver esta. Entonces trazamos nuestro plano cartesiano. La gráfica es... Entonces, esta es la función original y pasa por este punto aquí, 1,0. Entonces, esta es la función original, esto es f de x. Y el ejercicio dice, halle la gráfica de la inversa de f. Entonces, para hallar la gráfica de la inversa de f, reflejamos con respecto de y igual a x. Entonces, lo que hacemos es, trazamos la recta y igual a x. Es una recta de 45 grados, bueno, dependiendo de la escala que tengan, ¿no? ¿Sí? Esta recta la reflejamos. Ese va a ser nuestro espejo. Es un espejo que se coloca ahí, entonces vamos a reflejar a la gráfica original en esa recta. Pues, ¿cómo reflejamos? Simplemente copiamos la distancia. Entonces, esto estaba en 1,0, ahora está aquí en 0,1. Este puntico, por ejemplo, por aquí, y copiamos la distancia para acá. Este puntico, por ejemplo, por aquí, copiamos la distancia para acá. Y así la reflejamos toda. De tal manera que obtenemos la función inversa. ¿Preguntas de cómo lo hice? profe, una pregunta. Ajá. Por lo general siempre va a ser y igual a x, o sea, la recta que va a ser nuestro espejo. Siempre, por lo general no, siempre. Ok. Siempre va a ser y igual a x para la inversa. Para hacer la gráfica de la inversa, el espejo siempre va a ser y igual a x. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, pregunten. Entonces, por ejemplo, si este punto de aquí fuera, qué sé yo, 0. Bueno, si este punto fuera 1/3, menos 1, por ejemplo, pues el punto equivalente de este lado va a ser menos 1,1/3. Esto es un ejemplo, ¿no? No necesariamente. Una pregunta. ¿Sí? Cuando no, o sea, por ejemplo, esos puntos que usted puso ahí no nos los dan, ¿verdad? No, Eh, estos son simplemente referencias que yo tomo para poder graficar. ok, listo. Vale, vale. El único que me dan es este.
Hagamos otro ejercicio. Entonces, Profe, una pregunta. sí. Y cuando den una ecuación, por ejemplo, y tengamos que pasarla, ahí sí se puede hallar los valores correspondientes o solo con uno se puede hacer. ¿Cómo así? O sea, profe, que cuando den los valores para pasarlos a la inversa, solo se halla un punto o se pueden hallar los demás, para que sea más fácil. Y Pues si tiene la gráfica así, pues la idea es hacerlo, pues sí, ustedes hacen el bosquejo, ¿no? No tienen que hallarlos todos. Si le dan es la ecuación como tal de la función, pues hallen la gráfica de la ecuación de la función y basando en eso, hallen la inversa, no tienen que hacer mayor cosa. Profe, una pregunta. ¿Me podría Sí. decir el dominio y el rango de la gráfica anterior? Ok, buena anotación. Entonces, vamos a hallar el dominio. Entonces, estamos hablando de la función original aquí, en negro. Entonces, el dominio de la función original que está en negro, ¿qué sería? Pues, aquí hay una asíntota, ¿no? Parece que esto no toca nunca el eje Y. Entonces, el dominio va a ser todo esto. Es decir, el dominio va a De ser, menos infinito a infinito. no, desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Fíjense que esto aquí se queda atascado y no pasa para allá. El dominio de la negra va a ser Ah, 0 listo, hasta listo, infinito. listo. La Vale. función original. El rango sí es todos los posibles valores que puede tomar en Y. Entonces aquí sí pareciera que fuera todo lo real. ¿Sí? Entonces el dominio es todo esto. Listo, Y el listo. rango pues es todo esto. Lo real. Y ahora hagámoslo para la verde. O sea, para la inversa. Entonces el dominio de la verde, pues esto aquí, esto digamos que sigue para allá, ¿no? Es que no, pues va a ser todo esto, ¿no? Incluyendo todo esto, porque esto sigue para allá, ¿sí? Es que no me deja dibujarlo. Entonces todos los reales, pero el rango sí es solamente De cero a infinito. de 0 a infinito. Listo. Fíjense que está al revés. El dominio aquí es 0 a infinito. Para la inversa, el rango es de 0 a infinito. Aquí, en cambio, el rango era de todos los reales, entonces en la inversa, el dominio es todos los reales. Hagamos este otro ejemplo. Entonces, 0, menos 4. Entonces, la función original como así. Y pasa aquí lo hago un poquito más exagerado. Pasa aquí por 0, menos 4. Y entonces queremos hacer graficar la inversa. Entonces nos basamos en la recta y igual a x para graficar la inversa, ¿no? Entonces copiamos los valores. Bueno, el de 0, menos 4 me queda aquí, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Siempre la diagonal deja de x igual a y? Siempre va a ser por ese lado. Por lo demás va a ser O sea, porque... O sea, lo que yo le trato de decir que porque no lo hace al revés, ¿sí me entiendes? así, Ah, sí, exacto. pues porque esa no es la recta y igual a x. O sea, para graficar la inversa el espejo es con respecto a y igual a x, no con respecto a esta otra que es y igual menos x. Es esta la que tiene que ser. Ok, ok. Listo. Entonces, bueno, este 0, menos 4 se convierte en menos 4,0. Y bueno, y aquí empezamos como a hacer referencias. Este puntico de aquí, chun, viene para acá.
este puntico de acá viene para acá, y así entonces, por ejemplo, este de aquí viene para acá. Pues así uno puede trazar la inversa. Profe, ¿cómo así? Ahí sí me perdí. ¿Puedes repetir otra vez lo de trazar los puntos? Aquí voy a ponerlo. Este puntico de acá corresponde a este, ¿sí o no? Sí. Miren, por ejemplo, este de aquí, el que está cortado por la misma recta, que ahí mismo, ¿sí? La reflexión sobre la misma recta, sobre el y igual a x, pues queda siendo el mismo, ¿no? Este puntico, este punto que está aquí de la negra, corresponde, acá, ¿sí? Este puntico, por ejemplo, que está acá de la negra, tan por acá, Ah, ya, ok, profe. ¿sí? Bueno, este de hecho debería estar como de hecho, este está mal hecho. Pero si lo hiciera más a escala, pues se vería mejor, ¿no? Pero viene siendo esto. Este de aquí viene siendo esto, menos 4,0. Y entonces ahora sí, gráfico. El pulso. ¿Si alguien escribió? Qué bien, me encanta que se respondan mutuamente. Listo. Listo. Y así tendríamos la inversa. Entonces ahí la verde es la inversa de la negra. Siempre reflejando respecto al espejo que es y igual a x. El único que siempre es el mismo. ¿Preguntas? Profesor, ahí, por ejemplo, cuando gráfico el punto menos 4,0, ¿cómo sabe que ese punto no pasa, digamos, por la misma línea negra, sino que queda más... O sea, Esto era ¿cómo? por conveniencia, digamos, para poder graficarlo aquí que lo hice a mano, pero si lo tuvieran, digamos, como más, a ver, hagámoslo directamente aquí que como que está todo recto, pues entonces uno ve, ¿no? Si uno traza la y igual a x, pues uno ve, ¿sí? Aquí está. Entonces, si tuviera una regla, podría hacerlo de manera perfecta. Tan, por aquí. ¿Sí? Ya. Este puntico de aquí corresponde a tan, por acá. Este está aquí. Entonces ahí, digamos, como que es como más fácil. Algo así, ¿no? Pero digo, si lo estuviera haciendo con recta, con una regla, pues sería más fácil. Pero bueno, no lo estoy haciendo con una regla. Entonces, por ejemplo, aquí pues este menos 1,0 termina siendo aquí, pero ese 0, menos 1 termina siendo 0, perdón, menos 1,0. Este 1,0 termina siendo 0,1. Entonces, aquí tendría que la inversa de esa es esto que está aquí. ¿Sí? ¿Lo ven? Pero los hago rápido, pero ustedes después revísenlos. Entonces, por ejemplo, este otro ejercicio, reflejo con respecto a eso. Entonces, esta que es menos 1,0 termina siendo aquí
0,-1. Este que es 0,3 medios, termina siendo aquí 3 medios, 0. Y entonces, aquí ya debería ser un poco más fácil. Graficar la inversa. Revísenlo ustedes. Ya estos dos los hice bien detallados. Estos los hice muy rápido para que después ustedes los revisen. ¿Alguna pregunta? Profe, tengo una pregunta Ajá. de forma. ¿Cómo fue que se llegó, o sea, si me lo podría recordar, o si no lo dijo, cómo fue que se llegó a la conclusión del espejo entre las funciones, o sea, que y es igual a x? Ok, porque lo que le decía, si f de a es igual a b, yo tengo que la función inversa de b es igual a a. Entonces, en todo punto de la función original a, b se convierte en b, a en el caso de la inversa. Y esa transformación de a, b a b, a se da haciendo un espejo en y igual a x. ¿Sí? Ahora sí. Listo. Bien. Entonces, vamos a saltar este. Luego lo pueden hacer ustedes después, revísenlo. Si tienen preguntas, me avisan. Pero bueno, vamos a contestar bien la pregunta que me hicieron inicialmente sobre las funciones trigonométricas, ¿no? Y entonces, aquí para ello hablamos de una cosa que se llama el dominio restringido. Y es que, a ver, la condición es que para que una función tenga inversa debe ser 1 a 1. Esa es la condición. Pero aún si no es una función a 1, uno podría restringir el dominio para que pueda ser 1 a 1. Entonces, el ejemplo que está aquí es, tengo esta función y igual a x cuadrado más 1. Que esta función que está aquí, esta función no es 1 a 1, ¿sí o no? No es. En particular, por ejemplo, este punto viene siendo igual a este. Entonces, no es 1 a 1. Entonces, esta función, así como está, no tiene inversa. No tiene inversa. Bueno, perdón por eso. No hay nada ahí que se pueda hacer. Esto no tiene inversa. Entonces, para que tenga inversa, se restringe el dominio. Entonces, fíjense que esta función de acá, su dominio es todos los reales, ¿no? Y entonces, esa función sobre todos los reales no tiene inversa. Entonces, lo que se hace es que se restringe a un pedazo. Pues, por ejemplo, este pedazo. O sea, olvidamos la parte de aquí, solo nos quedamos con la parte de la derecha. Es decir, vamos a decir que la función y igual a x cuadrado más 1, pero ahora sobre 0, infinito, esta sí va a tener inversa, porque esta función así sí es función 1 a 1. Y de hecho la inversa es esta que está aquí, que es fácil de hallar a través de la gráfica, ¿no? Entonces eso es lo que se llama el dominio restringido. Una función que no es 1 a 1, le cortamos el dominio y decimos que está definida solamente en cierto intervalo que sí es 1 a 1. ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre esto que acabo de decir? Vamos a verlo en un ejercicio. Entonces tenemos estas dos funciones. Y estas dos funciones no son 1 a 1. De hecho, mire, son parábolas. Ya hemos visto que las parábolas no son 1 a 1. Entonces, la pregunta es cómo restringimos el dominio para que puedan tener inversa y poder calcularla. Entonces, empecemos por la primera, x cuadrado más 2x más 4. O sea que esa es un poco más harta de entender. Entonces, mejor, bueno, hagámoslo, x cuadrado más 2x más 4.
Pero la gráfica de esa función, bien, es algo como así. Esto va a tener algo como así, ¿no? Y entonces claramente esa función no es 1 a 1. Entonces tenemos que restringirlo. ¿Y cuál sería, digamos, el intervalo opcionado? Sería como desde aquí, desde lo que está más abajo, en adelante. O sea, quiero restringirla a solo la parte verde. ¿Sí? Entonces tengo que saber cuál es este punto que está aquí. ¿Y cómo se llama este punto en una parábola? ¿Cómo se llama? Vértice. Vértice. Este es el vértice, ¿no? Entonces, primero, para poder restringir el dominio a lo verde, tenemos que determinar cuál es este vértice, h, k, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profe. Y entonces, ¿cuál era el valor de h y cuál era el valor de H es k? igual a menos B sobre 2A. H es igual a menos b sobre 2a. De hecho, ese es el único que nos importa. H, porque es el que nos da este punto de aquí. Entonces, menos b sobre 2a, y b es 2, entonces menos 2 sobre 8, ¿no? Sí. No, porque A es 1. O sea, Ah, A es 4 1, es perdón, sí, tienen razón, A es 1. El A es de aquí, este es el C. Menos B, es decir, menos 2 sobre 2 por 1. O sea, menos 2 sobre 2 por 1. Daría Es menos decir, 1, ¿no? 1. menos 1. Entonces, este puntico aquí es menos 1. Entonces, quiere decir que vamos, entonces, para que esta función pueda tener una inversa, lo que vamos a crear es otra función, es una función distinta. De x igual a x cuadrado más 2x más 4, pero con dominio restringido a el dominio que nos sirve, ¿cuál es? Desde menos 1 hasta infinito. Y ahora esta nueva función sí tiene inversa. ¿Bien? Sí, profe. Porque es esta verdecita. De hecho, si quisiéramos trazar la gráfica de la inversa de la verde, ¿no? Pues hacíamos como ya lo aprendimos, tan, chan. Pues va a ser algo como así, ¿no? Esa sería la inversa de la función verde, no de la original, sino de una versión de la original que está restringida solamente al dominio menos 1 como infinito. ¿Sí es claro? Sí, profe. Esta no la voy a hacer para que ustedes lo hagan. Bueno, hagámoslo entonces. Ahí tenemos todavía tiempo. Hagamos este otro. Entonces fx igual menos x al cuadrado más 8x. ¿Listo? Menos x al cuadrado más 8x. Entonces, de nuevo, la gráfica de esa función. Esta es una parábola también, pero fíjense que el coeficiente principal es negativo, entonces es para abajo. Es para abajo, ¿no? Entonces, y la raíz es 8. Entonces, la gráfica de esto es como así. Corta por acá y por acá. Entonces, igual, esta función no es 1 a 1. Entonces, la podemos restringir
a 1, por ejemplo, desde aquí en adelante. Este pedacito. Entonces, necesitamos saber cuánto vale esto. Y esto es menos b sobre 2a. Menos 4. Entonces, h sería menos b, menos 8, sobre 2 por a, es decir, 2 por menos 1. Porque a en este caso es menos 1. Entonces queda menos 8 dividido menos 2, 4. ¿Sí? Sí, profe, 4 positivo. 4. Y entonces lo que vamos a tener es que la función verde es otra función que es g de x igual menos x al cuadrado más 8x con dominio, con dominio restringido. Profe, ¿me puede explicar un momentico otra vez cómo fue que ubicó la parábola? Predominio ¿Me puede? restringido a. Entonces aquí viene siendo desde 4 hasta infinito. ¿Cómo la dibujé? Sí, o sea, yo sé por qué, por qué va para abajo, o sea, porque tiene el negativo el de x al cuadrado. Pero por qué, o sea, pasa por el origen, por ejemplo. O sea, Ah, por qué en bueno, ese... porque yo factoricé aquí, pues, Ah, sacó intersecciones con x. sí. Ah, listo, listo. Entonces las intersecciones con x son 0 y 8. Entonces, por eso, 0 y 8. ¿Listo? Entonces ya tengo aquí la parábola, perdón, la función verde que sería la función que que es 1 a 1 al restringir el dominio. Entonces yo puedo trazar ahora, dibujar pues la inversa de esa función verde. Entonces, simplemente, esto no es tan fácil de dibujar. Eh, Está muy mal hecha. Lo pasamos por aquí. Y va para allá. Entonces, esto es como algo así. Sí. No, al revés. A ver. Este punto verde, está muy mal hecha la punteada. Va a hacerla mejor. Como así mejor. Ahora sí, este punto verde termina siendo este de aquí. Este termina siendo el mismo. Este termina siendo el mismo. Este, estoy perdido. Ah, es que este no importa. Perdón, este no nos importa porque este ya no hace parte de la función. Estoy hablando solo de la verde. Entonces, se viene para acá. Y ahora sí. Esta sería la curva de la inversa. De la inversa de g, es decir, g menos 1 de x. Teniendo en cuenta que la parte verde es g de x. ¿Listo? No, eso está. Mi dibujo está mal hecho. Por eso es que es importante a veces dibujarlo mejor, dibujarlo bien con regla y todo eso. Realmente es como así. Así sí, así sí. Ahora sí estoy contento. Esta es g menos 1 de x y esta es g de x. Si lo hubiera hecho en un papel con regla y con un cuadriculado, pues hubiera sido más fácil hacerlo. ¿Preguntas?
¿Todo claro? Sí. Bueno, entonces, por el día de hoy dejemos así. Hoy una clase cortica, jueves ya terminando semana y ha habido bastante tema esta semana, entonces para que revisen los ejercicios de ayer, revisen los ejercicios que están ahí en, en internet, en las diapositivas. O sea, por ejemplo, aquí hay varios que no hicimos en clase para que lo revisen ustedes aparte. De hecho, durante este tiempo, ya que tienen bastante tiempo libre, digamos, de hoy, revisen esto y hagan preguntas ahí en el chat sobre esto, sobre este ejercicio que está acá. Profe, es también que una pregunta. O sea, ¿yo cómo sé cuando una función es 1 a 1, mirando solo la ecuación? Ok, mirando solo la ecuación, pues le toca revisar matemáticamente si efectivamente hay dos valores de x que den la misma respuesta. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo tonto, f de x igual a x cuadrado más 1. Entonces, suponiendo que yo no sé que esto es una parábola, no lo sé. Entonces, ¿cómo tendría que hacerlo? Entonces, lo que tendría que hacer es decir, supongamos que sí hay dos valores que den igual. Esto es mucho más complicado que lo que vamos a hacer en cálculo 1, pero se lo voy a explicar de todo modo. Sí, supongamos que hay dos valores que dan igual. Y bueno, igualemos. A ver qué pasa. Y solucionemos la ecuación. Entonces nos queda que todo valor que x1 cuadrado sea igual a x2 al cuadrado hace que esta función no sea 1 a 1. Entonces ahí uno fácilmente encuentra una solución. En este caso es fácil darse cuenta que esto puede pasar muchas veces. Esto es en el caso en que sea 1 a 1. En que no sea 1 a 1. Ahora, en el caso en que lo sea, por ejemplo, f de x igual a x al cubo más 1. Esta función sí es 1 a 1. Entonces, si hacemos esto, entonces igualamos. Y llegamos a que x1 al cubo más x2 al cubo, perdón, igual a x2 al cubo. Y esto solamente se da si x1 es igual a x2. Mientras que, por ejemplo, en el caso de acá no, se daba si x1 es igual a x2 o x1 es igual a menos x2. Pero aquí solo se da si x1 es igual a x2, entonces ya puedo decir que efectivamente es 1 a 1. Porque si hay dos cosas que dan igual, quiere decir que las dos cosas son la misma. Pero bueno, esto no les estoy pidiendo que se lo aprendan de esa manera, pero para que tengan para los que les interese saber cómo probar que una función es 1 a 1, pues este sería un acercamiento posible. Pero si conozco la gráfica, tengo una idea de la gráfica, pues entonces puedo tener una idea de si es 1 a 1 o no. De hecho, aquí van a poder ver que, por ejemplo, f de x igual al valor absoluto de x menos 2. De pronto algunos no recordarán cuál es la gráfica de valor absoluto, pero recuerden que la gráfica de valor absoluto es una cosa como así. Y entonces, ese es valor absoluto. Entonces, ¿cuál es valor absoluto de x menos 2? Ustedes ya saben cómo transformar una función, ¿no? Entonces, si valor absoluto de x es esta, ¿qué tengo que hacer si le estoy restando 2 a la x? Se desplaza. Desplaza hacia la derecha. ¿Se desplaza para dónde? Hacia la derecha. La derecha. Para la derecha. Le estoy restando el 2 a la x, entonces se va para el lado contrario, entonces para la derecha. Entonces, la nueva gráfica va a ser así. Este es valor absoluto de x menos 2. Bueno, entonces la pregunta es, ¿esto es 1 a 1, sí o no?
No. No es 1-1. Eso es lo que tienen que hacer con el resto. Revisar. Ahí les dije la más fácil, la más difícil, entre comillas. Pero si no se acordaban de valor absoluto. Las otras, como ustedes saben graficar esto, ya lo aprendimos ayer. Esto es una raíz cúbica, entonces más o menos deben saberlo. Ustedes saben graficar un polinomio cúbico. Lo vimos hace 2 días. Bueno, el martes. De hace 2 días. Entonces, para que practiquen, esto les va a ayudar a practicar todo lo que hemos visto hasta hoy. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces yo les propongo que se pongan a trabajar en esto ahorita. No lo vamos a hacer por Flop Edu ni nada de eso, pero sí pueden continuar haciendo preguntas a través de... Hagan este. Esto les va a ayudar a practicar lo de ayer. Hagan este y hagan este. Hagan estos dos. Con estos dos practican lo de ayer y lo de antes de ayer. Entonces, revisen y háganlo hoy antes de que... Mándenme ahí por el WhatsApp ahorita, en este tiempo que nos queda. ¿Les parece? Listo, profe, gracias. Listo, entonces estamos hablando. Profe. Va a mandar eso al WhatsApp, ¿verdad? Ah, bueno, ya lo mando, listo, ya lo mando. O sea, profe, solo hacemos esos dos.